induce una situación de restricción alimenticia, porque la gallina no puede abandonar el nido. Cuando más, puede hacerlo por periodos de 10, máximo 20 minutos, pero ¿cuál es el riesgo? Entre más tiempo la gallina salga del nido, ¿qué va a pasar? Tenemos una desventaja porque la temperatura puede disminuir y esto puede detener el desarrollo embrionario fetal del individuo y entonces ese huevo se perdió para siempre. ¿Sí queda claro? Por esto mismo repito, la gallina casi no va a abandonar el nido, no va a poder obtener alimento y entonces ella genera una restricción alimenticia. ¿Cuál es el objetivo? Que ella solita genere esta restricción alimenticia. Otra vez, ya llené el nido, ya no debo de seguir poniendo huevos. ¿Y entonces qué hago? Dejo de comer y me arranco las plumas, esto de manera natural. Y entonces, ¿esto qué va a permitir? Que la energía que yo estaba destinando a los procesos reproductivos se destine a la regeneración de este plumaje, se bloquea la actividad reproductiva porque ya no me interesa poner más huevos, me interesa ahora el protocolo de incubación y desarrollar un comportamiento de clueques. ¿Sí queda claro? Entonces vean cómo la gallina lo hace de manera natural y lo hace por ¿cuánto tiempo? Por 21 días, señores, 21 días. La gallina está adaptada para ese mecanismo. Repito, nosotros hemos hecho estudios y ¿qué es lo que hemos encontrado? Ahí les va, que este es el dato importante. Que para que este periodo de mudo pelecha sea eficiente y yo tenga condiciones adecuadas para el segundo ciclo, la gallina en esta restricción alimenticia debe de perder, anótenlo que esto es importante, entre el 20 al no más del 25% de su peso corporal. ¿Qué se sabe? Que aproximadamente al quinto día de restricción alimenticia la gallina ya perdió el 20%. Y entonces a partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar pesando a las gallinas para poder encontrar este 25%. Repito, que se sabe de manera estandarizada, que más o menos por ahí del día 7 se alcanza este requisito y es por eso que no nos mantenemos más de 7 días sin restricción alimenticia para, repito, no ir más allá del 25% de pérdida de peso corporal o de lo contrario, sí podríamos generarle un problema a la gallina. ¿Sí queda claro? Entonces, repito, ese es el manejo, esas son las condiciones, no estamos infringiendo ninguna situación y repito, tan es así que yo se los pregunto, ¿cómo puedo saber yo, médico veterinario zootecnista, si un individuo se encuentra o no en carga alostática? Si un individuo se encuentra o no en bienestar animal. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Alguien que esté vivo? Por cuánto nos dé de producción, ¿no? O sea, si está bajando. Exactamente. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Alejandro? ¿Qué estamos viendo? Que durante este periodo no estoy matando a la gallina, obviamente, tan no la mato y no le genero una situación de carga alostática que ¿qué les estoy mencionando? Que aquí la fase ascendente es muchísimo más rápida comparada con el primer ciclo y que alcanzo buenas condiciones de nutrición, entonces de postura. Entonces, esto implica que la gallina, repito, no está sufriendo ninguna condición que esté poniendo en riesgo tanto su bienestar como individuo como su salud, ¿vale? ¿Sí les quedó claro? Digo, repito esto para que ustedes se convenzan que cuando se llega a hacer este manejo no estamos afectando las condiciones de bienestar animal de los individuos ni estamos poniendo en riesgo su vida. Repito, siempre tomando en cuenta que no debemos de ir más allá del 25% de pérdida de peso corporal o segundo caso. Si vemos que durante este periodo de producción la gallina ya está en una situación de enfermedad, obviamente lo que menos debemos hacer es inducir una mudopelecha porque solo vamos a permitir que esta enfermedad pueda exponenciarse, ¿vale? ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, va que va. Y entonces... Tengo una duda. Sí, por favor. ¿Qué pasaría si antes de los 7 días la gallina pierde más del 25%? ¿Le volvería a dar de comer o qué sea? Sí, en ese momento tú ya no puedes permitir que esta gallina se mantenga en este periodo de restricción. Por eso es muy importante el pesaje. Y se hacen de manera rutinaria esos dos pesajes. Se pesa al momento que inicias la mudopelecha, es decir, antes de la restricción. Pesas a los 5 días y ya si ahí ves que una gallina tiene más del 20%, pues en ese momento ella ya cumplió su objetivo y la sacas de esta restricción. Todas aquellas, repito, que no hayan cumplido este objetivo, pues ahora sí puedes mantenerlas, pero siempre haciendo un pesaje. Pesas el día 6 y pesas el día 7. ¿Sale?
¿Y se entendió? Sí, gracias. Ok, espérense, porque ya tenemos preguntas aquí. Dice Amanda, perdón, ya estaba. Dice, ¿cuánto tiempo se puede mantener un huevo en diapausa? Se han hecho estudios y un huevo en diapausa pues puede mantenerse, repito, mientras no haya mucha variación en la temperatura, es decir, que no baje demasiado, hasta un periodo aproximado de 17 días. ¿Sale? Que estaríamos hablando que sería el periodo máximo que le tomaría igual a una gallina mala ponedora en poder llenar su cesta o su nido. ¿Sale? Bueno, entonces continúo, ¿vale? Repito, aquí es muy importante solo entender esos mecanismos. Y aquí yo voy a evaluar varias metas comerciales importantes. Si yo voy a tomar la decisión de un segundo ciclo, repito, tengo que evaluar la postura. ¿Y qué le evalúo a la postura? El factor más importante, la eficiencia en la conversión alimenticia. ¿Cuántos kilogramos de alimento necesito para poder obtener un kilogramo de huevo? Entre más baja sea la necesidad de alimento por kilogramo de huevo, eso implica que es una parvada excelente. Voy a evaluar la persistencia de la postura, que ya se los dije, más de 45 semanas en meseta implica que es una buena parvada. Y finalmente, calidad de la cáscara. ¿Qué significa? Por cuántas semanas yo voy a vender propiamente este huevo a 35 pesos, es decir, cuánto me toma alcanzar el pico de postura. Si estamos hablando de 6 semanas o menos, pues implica que es una excelente parvada, ¿sale? Si yo tengo una nueva parvada, ahora sí, ¿qué voy a evaluar ya para terminar? Que a partir que la subo, aquí están, 2 semanas antes de que realmente se inicie el periodo de postura, una vez que yo la subo, esta pollona a la jaula, tengo que controlar los requerimientos nutricionales y no solo darle una mejor dieta, sino me tengo que asegurar que la gallina esté consumiendo este alimento, ¿sale? Y finalmente, ¿qué voy a evaluar? Desarrollo ovárico, desarrollo oviductal, el crecimiento del hígado, porque, anótenlo, el hígado en la gallina de postura se considera un órgano reproductivo. Y finalmente, la formación de los osteoblastos. Pero ustedes dirán, ¿cómo voy a evaluar desarrollo ovárico, oviductal, el crecimiento hepático y la formación de los osteoblastos en una gallina? Muy simple. Todo esto tiene que ver otra vez durante la fase ascendente, cómo está produciendo huevo la gallina, y entonces tengo que evaluar tanto la parte externa como la parte interna, ¿sale? Tengo que estar haciendo una evaluación de esta parvada en la fase ascendente, y esto me va a permitir, obviamente, saber si las condiciones son adecuadas o no. Repito, si a una gallina le toma más de 10 semanas esta fase ascendente, casi de manera inmediata la elimino del ciclo de producción, porque esto implica que las condiciones no son las adecuadas y que no va a tener un buen comportamiento durante la fase de meseta, lo que implicaría que la rentabilidad va a ser mucho menor. ¿Va que va? Bueno, con eso terminamos la parte propiamente de producción y rápidamente vamos a explicar cómo se lleva a cabo el desarrollo del tracto reproductor, ya que hablar de, como tal, producción de huevo implica hablar de función reproductiva. ¿Qué pasa? Este desarrollo reproductivo es extremadamente rápido y, como tal, el proceso va a llevarse a cabo gracias a la formación de las células germinales primordiales, que van a estar presentes a nivel de blastodisco propiamente y que van a sufrir un proceso de migración o de formación. Vean cómo estas células germinales aparecen a partir de las 18 horas, extremadamente rápido. Alcanzan la circulación fetal a las 40 horas y estamos hablando que a las 72 horas ya están colonizando el lugar donde se va a llevar a cabo el proceso de formación gonadal. Es decir, es extremadamente rápido este desarrollo por el tiempo de desarrollo embrionario. Sin embargo, la diferenciación sexual, voy a ver un mecanismo muy importante. Recuerden que en los mamíferos estábamos hablando de 2 condiciones o 3 condiciones importantes. La primera, ¿cuál es? Hablamos que los cromosomas reproductivos son el X y el Y. Aquí no hablamos de X y Y, hablamos de Z y de W. Después, ¿qué individuo era homogamético en los mamíferos? Recuerden que era la hembra y el heterogamético es el macho. ¿Qué pasa aquí? Otra vez el mecanismo se invierte. ¿Qué significa esto? Que la hembra propiamente es un individuo heterogamético y el macho es un individuo homogamético, ¿sale? Y finalmente, ¿qué pasa?
el mecanismo de diferenciación sexual está completamente diferenciado a lo que ocurre en los mamíferos. En los mamíferos habíamos mencionado que independientemente de ser macho o hembra, todos venimos con una programación inicial de hembra y que posteriormente se lleva a cabo el mecanismo de diferenciación. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Su atención, por favor. Yo necesito en la hembra propiamente una condición que se llama cromosoma dependiente, es decir, que la presencia única del cromosoma W me permite una diferenciación sexual femenina, es decir, me permite un desarrollo gonadal de hembra. Pero, ¿qué pasa en el macho? Hay una condición que se llama suma de dosis cromosómicas, es decir, no es un solo cromosoma Z, sino que necesito 2 cromosomas Z para que se dé una diferenciación sexual del macho. Si fuera la presencia otra vez de un solo cromosoma Z, ¿cuál sería el problema con la hembra? Que el W le diría eres hembra y el Z le diría macho y entonces tendría una disyuntiva anatómica y como tal genética. Por eso repito, necesito la presencia de 2 cromosomas Z para que se lleve a cabo el desarrollo del tracto reproductivo del macho. ¿Sale? Entonces repito. La importancia en la hembra es que necesito la presencia del cromosoma W para que se lleve a cabo el desarrollo del tracto reproductor femenino. Y entonces este cromosoma W tiene un gen de determinación sexual que va encargado básicamente a varias funciones, entre ellas una muy importante, la síntesis o el control de la enzima aromatasa y de otra enzima idéntica a la aromatasa en funciones que se conoce como el 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Entonces vean que ambas se van a expresar a partir del día 6,5. Sin embargo, ¿cuál es una disyuntiva? Se los explico rápidamente. Aquí, en la gallina, se va a sintetizar una hormona que en los mamíferos es característica de los machos. ¿Cómo se conoce esta hormona? Hormona antimülleriana o bien hormona inhibidora de los conductos de Müller. Y recuerden que los conductos de Müller son conductos feminizantes. Y entonces vean cómo aquí tenemos un efecto contrario. Es decir, una hembra, una gallina, está sintetizando una hormona que va a bloquear el desarrollo de los conductos feminizantes, ¿sale? Ahorita vamos a explicar por qué. Y esta hormona también en parte va a actuar contra la enzima aromatasa y se va a comenzar a producir a partir del día 5. Y entonces vean cómo hay un mecanismo de competencia. ¿Y por qué pasa esto? Ahora sí, su atención, por favor. Porque, como habíamos mencionado, el sistema de producción de huevo es un sistema de línea de ensamblaje perfecto, donde yo necesito la producción completa e íntegra de este producto que va a ser eliminado. Y solo hasta que yo termino de producir este producto y de sacarlo, puedo comenzar la elaboración del siguiente producto. ¿Cómo puedo sincronizar de manera efectiva este mecanismo? Desarrollando solo un lado del tracto reproductor, es decir, que solo voy a tener un ovario, solo voy a tener un oviducto que va directamente a comunicarse con el útero y posteriormente con la vagina. Si yo tuviera ambos lados del tracto reproductor, ¿cuál sería la desventaja? Que este sistema ya no tendría este control perfecto y podría mandar 2 ovulaciones al mismo tiempo, lo que implicaría que en un mismo cascarón podían quedar atrapados 2 individuos, algo que no permite el desarrollo de los individuos, ¿sale? Y entonces, por esto mismo, pregunta de examen, ¿qué va a pasar en la gallina? Solo se va a mantener el desarrollo del lado izquierdo del tracto reproductor. ¿Y qué le va a pasar al lado derecho? Va a sufrir un mecanismo de involución. Es decir, al principio se desarrollaban los dos, pero ¿qué va a pasar? Su atención. Gracias a este cromosoma W que expresa este gen de determinación sexual femenino, en la gallina, a partir del día 5 se va a producir hormona antimülleriana. Esta hormona antimülleriana, como dije, va a bloquear el desarrollo del tracto reproductor. A partir del día 6,5 se va a producir
estradiol, y recuerden que permite el desarrollo del tracto reproductor. Sin embargo, los receptores para estradiol se van a producir entre el día 7 y el día 10, es decir, se produce primero la hormona y después puedo ver su efecto. Ahora sí, aquí está el meollo más importante del asunto. ¿Cuál es la gran ventaja? Que aun cuando en el lado izquierdo del tracto reproductor se va a sintetizar hormona antimülleriana, por esta condición genética, el lado izquierdo también expresa receptores a estradiol. Y entonces, ¿cuál es la ventaja? El efecto más importante es el del estradiol y bloquea el efecto de la hormona antimülleriana, permitiendo propiamente que se lleve a cabo el desarrollo del lado izquierdo. ¿Qué va a pasar con el lado derecho? No va a expresar receptores estradiol, y entonces aun cuando se produce estradiol, como no hay receptores, no hay efecto. ¿Y qué es lo único que observamos en el lado derecho? Que la hormona antimülleriana bloquea el desarrollo de este lado del tracto reproductor, por lo cual a partir del día 8 se da una regresión del lado derecho del tracto reproductor. ¿Sale? Entonces, repito, gracias a esto solo se lleva a cabo este mecanismo, este desarrollo y pregunta de examen. Debido a esto, en la gallina solo se presenta el desarrollo del ovario izquierdo, del oviducto del lado izquierdo, para controlar la producción o la formación de este huevo. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Preguntas, dudas hasta aquí. No, no entendí muy bien. O sea, No, ¿Qué parte fue la que no entendiste, perdón? no sé, de que no tenía duda. Oye, yo. Ok, me olvidé ahí. Ajá. Se bloquea. ¿En qué lado se bloquea la hormona? Antimülleriana. Esa. Aquí, mira, del lado izquierdo. Sí.